Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 1 de la unidad 4 de la asignatura Procesos Productivos. Soy su profesor Álvaro Campos de Ler. Contenido de esta sesión. Tenemos un contenido grande que es actividades agrícolas, el cual se divide en las siguientes subactividades o subunidades. Preparación de suelos, fertilización, siembra, cuidado de los cultivos, cosecha y almacenamiento. Bueno, empezaremos con preparación de suelos. La preparación del suelo, conocida también como labranza, busca crear condiciones favorables para el buen desarrollo de los cultivos, es decir, para la germinación de las semillas, el crecimiento de las raíces y de la planta, y en la mayoría de los casos para la formación del fruto. ¿Ya? Recuerden que una de las actividades principales para la hora de poder tener una plantación radica en la preparación del suelo. Ahora bien, existen distintos sistemas, ¿ya? No los vamos a revisar uno a uno porque no es el enfoque de esto, ¿ya? Pero vamos a ver algunas de las diferencias. Bueno, el tiempo de duración, la profundidad de sus labores, los tipos de implementos agrícolas a emplear, el número de labores a realizar para la preparación del suelo, ¿ya? Estos se diferencian básicamente en que en algunos son medios mecánicos, con la utilización de maquinaria, otros métodos manuales, ¿ya? La profundidad de la tierra a excavar, ya que esta va a depender directamente de lo que se vaya a plantar. Y los tipos de implementos agrícolas a utilizar. Bueno, la preparación de suelos debe seguir una serie de pasos que son los siguientes. Primero que todo, realizar una programación de la preparación. Identificar la humedad adecuada del suelo para la labranza, evitar la compactación del suelo, acondicionar el terreno, emplear adecuadamente la maquinaria y realizar los subsolados. Ya. El tema de la compactación del suelo es un tema muy importante, producto de que mucha compresión del suelo hace que la semilla no pueda germinar y no pueda desarrollarse a posterior. Aparte que también afecta todo lo que es la circulación del agua de regadío y afecta también la absorción de agua. Por lo tanto, es un parámetro bastante específico a controlar. Bueno, condiciones que se deben tomar en cuenta para la preparación. Primero que todo, las características del suelo, los implementos de labranza que estén al alcance y las características del cultivo. No es lo mismo estar hablando de un cultivo de paltas, por ejemplo, que un cultivo de olivos o un cultivo de hortalizas, ya que tienen procesos distintos y diferenciados de crecimiento. Unos demoran más, otros demoran menos. Pero esto es un punto importante. Las características del suelo, en Chile tenemos diferentes características, que va desde un suelo de un grano muy fino como arena hasta suelos con grano más grande. El tipo de suelo me habla de las características del lugar en cuanto a los minerales que puede tener la tierra y me habla de otros parámetros más. Pero eso es un factor importante. Importante el tipo de suelo, evitar la compactación del suelo y ver qué es lo que se va a plantar. Ahora bien, fertilización. Un fertilizante es un tipo de sustancia denominada nutrientes, en formas químicas solubles y asimilables por las raíces de las plantas para mantener y incrementar el contenido de estos elementos en el suelo. La fertilización se utiliza mucho ya que la tierra muchas veces no tiene todos los elementos necesarios. Es importante agregárselos. Por lo tanto, la fertilización es un medio como para hacer tal función. Ahora bien, tenemos la fertilización, ya que existen métodos de aplicación, pero fundamentalmente existen tres. ¿Ya? El primero de superficie, el cual se aplica de manera manual o mecánica a la superficie del terreno. La foliar es la que se realiza también de las dos maneras, pero se aplica a la hoja de la planta, en este caso al folio. Y la inyección del suelo, que se inyecta de manera directa a las raíces o a la tierra. Esto es básicamente a través de todas las técnicas de regadío, ¿ya? Una de las más usadas es la de riego por goteo. La de riego por goteo es muy fácil, ya que todos los insumos que se utilizan para la fertilización se diluyen en los estanques donde se adiciona el agua y se aplica de una manera homogénea. Bueno, todos contribuyen a la salud y la belleza de las plantas.
El tipo de fertilización va a depender directamente del tipo de cultivo. No tiene otra explicación más. Por lo general, todo lo que son cultivos de árboles frutales se utiliza mucho en la foliar, ¿ya? Y la inyección del suelo. Para lo que es tratamiento de hortalizas se aplica mucho lo que es superficie. Siembra. Bueno, siembra el proceso de colocar semillas con el objetivo de que germinen y se desarrollen plantas. Para que la siembra sea efectiva, es importante seleccionar las semillas de buena calidad. Las semillas deben ser sanas y estar libres de elementos contaminantes. Bueno, hay algunas actividades necesarias para la siembra. Primero que todo, la preparación de semillas. Segundo, la preparación del terreno. Y tercero, lo que es la determinación del patrón de siembra. Ahora bien, los patrones de siembra van a depender directamente de lo que se quiera cultivar y dónde se cultive y de las condiciones del terreno. Ahora bien, existen dos tipos principales de siembra, o se reconocen dos tipos principales, lo que es siembra a mano y siembra mecanizada. Es muy habitual que la siembra a mano es una de las más que se realiza, ya que implica pocos costos en cuanto a equipo, pero sí implica ciertos riesgos laborales para los trabajadores. Primero que todo, exposición a radiación ultravioleta, sobreesfuerzo por posición inadecuada y también implica riesgos de caídas, tanto al mismo como al distinto nivel. Y el sembrado mecanizado, o la siembra mecanizada, se realiza básicamente con medios mecanizados. De igual forma, les recomiendo por favor crear el documento para tener mayor claridad del tema. Y igual se explica de mucha mejor manera. Ahora bien, cuidado de los cultivos. ¿Ya? Existen distintos tipos de cuidado de cultivos, ya que una vez que se realiza la siembra, primero se prepara el terreno, se siembra y luego el cultivo hay que cuidarlo. O hay que tener ciertos cuidados. Primero que todo, el riego. ¿Ya? Es necesario que se agregue la cantidad de agua necesaria para que pueda la planta desarrollarse. El control de plagas. Las plagas básicamente afectan todo lo que es el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, es de vital importancia que se realice su adecuado control. Para esto se ocupan ciertos químicos, ciertos productos, que van a depender directamente de lo que se esté cultivando. Bueno, el control de malezas. La maleza es hierba que crece alrededor de las plantas, lo cual es necesario quitarlas, ya que en cierto grado, va a quitarle ciertos nutrientes y cantidad de agua a las plantas para que puedan desarrollarse. Por lo tanto, es necesario que se aplique o que se retiren. Control de enfermedades, ¿ya? Que existen ciertas plagas que pueden aplicarle enfermedades a las plantas. De ahí la necesidad también de aplicar ciertos elementos o ciertos elementos controlantes para dichas enfermedades. Y la aplicación de fertilizantes con el objetivo de ayudar al crecimiento de las plantas o acelerar su crecimiento también. Bueno, tenemos la cosecha. La cosecha es la separación de la planta madre de la porción vegetal de interés comercial. Y al igual que el proceso de siembra, existen dos tipos, lo que es cosecha manual y cosecha mecanizada. Por el tipo de cultivo que se desarrolla en nuestro país, es muy normal la manual. Y al igual que el tipo de preparación o la siembra, implica mayores riesgos que la mecanizada. Caídas al mismo distinto nivel, sobreesfuerzo, contacto con objetos cortantipunzantes, exposición de radiación ultravioleta, ¿ya? Y afecta mucho lo que es la parte musculoesquelética, básicamente asociado a problemas al hombro, problemas a las rodillas, problemas a la espalda baja y en el segmento codo-muñeca. De aquí que las tendinitis en esta sección y en la parte agrícola sean bastante frecuentes. El almacenamiento. Bueno, el almacenamiento es la técnica de disposición adecuada de los productos cosechados con el objetivo de prevenir su deterioro. ¿Ya? Resulta que cuando uno ya está en la etapa de cosecha, necesita que la planta o el elemento de uso comercial se mantenga con ciertas propiedades. De ahí la necesidad de hacer un correcto almacenamiento. Bueno, el almacenamiento va a depender directamente de las características del producto. Si el producto tiene muy corta vida, el almacenamiento tiene que ser temporal y se tienen que extremar las condiciones o las medidas para que esto no se deteriore.
El proceso de almacenamiento involucra los siguientes procesos, valga la redundancia: lo que es limpieza, clasificación según el grado de calidad y aplicación de tratamientos de conservación. ¿Ya? Los tratamientos de conservación tienen el objetivo de poder prolongar aún más el tiempo de la fruta o de la verdura en este caso. Básicamente son tratamientos químicos. ¿Ya? En el documento hay una tabla donde sale descrito los productos químicos y a los elementos que se le aplican. Es una tabla más o menos corta, pero es bastante específica. Me interesa que igual lo revisen, por favor. Bueno, a su vez tiene que existir ciertas consideraciones para el almacenamiento. Primero que todo, la temperatura, ¿ya? Debido a que una temperatura fuera del rango que debe tener para el almacenamiento de la planta puede producir un deterioro. Si tenemos frutas en este caso, puede producir fermentación de la fruta y podemos tener un deterioro bastante considerable. La humedad. La humedad también tiene que mantenerse controlada, con el objetivo de que sea una humedad fría, no una humedad con un calor excesivo, ya que va a producir un aumento de temperatura y el deterioro del elemento comercial y la creación y generación de ciertos factores que pueden incidir en la creación de algún agente patógeno o bacterias. Los tipos de productos. El tipo de producto me condiciona directamente su almacenamiento. No es lo mismo hablar de un producto como por ejemplo una uva, que la uva se saca antes de su proceso de maduración, que de una hortaliza, que la hortaliza prácticamente se saca, se limpia y se lleva directo a venta. Más o menos esas son las diferencias. La ventilación, que la ventilación ayuda a que se mantenga una mezcla de aire bastante buena, bastante homogénea en el lugar de almacenamiento, lo cual permite que no se generen ciertos condicionantes para la generación de deterioro de las plantas y de formación de ciertos agentes patógenos, o que proliferen, por ejemplo, ciertos tipos de hongo o bacterias. Y el diseño del almacenaje, que esta va a depender directamente del tipo de producto a almacenar. El tipo de producto me va a decir la temperatura, la humedad y la ventilación que tenga que haber en dicha bodega. Estimados alumnos, muchas gracias, muy buen día, que estén bien, adiós.